Sí, porque va a ser ese el tema. Ya. ¿Listo? Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco a mis compañeras y compañeros senadores de estar aquí esta mañana. Tenemos un tema que tiene que ver con algunos señalamientos que hará la senadora Guadalupe Saldaña respecto a la comparecencia el día de ayer de la secretaria de Educación, Delfina Gómez. Pero antes de esto quisiéramos hacer algunos comentarios particulares sobre temas específicos que están sucediendo en nuestro país. Una de las banderas que más fuerza le ha dado en su discurso este gobierno es el supuesto combate a la corrupción y desde luego el atacar las malas prácticas. Lamentablemente parece que esto queda solo en el discurso. Encontramos, por ejemplo, la renuncia ya del señor Gerardo Lozano a la Auditoría Superior de la Federación, él como encargado precisamente de una de las áreas que tienen que precisamente buscar que la transparencia sea una práctica cotidiana y que se pueda llevar a cabo cuando hay hallazgos de corrupción las denuncias correspondientes. Pues el señor Gerardo Lozano ha denunciado públicamente en los medios de comunicación, lo ha hecho ya de manera profusa en muchos medios, pues su renuncia precisamente porque se modificó el reglamento en la Auditoría Superior de la Federación y se establece pues la condición para que ya no como era antes, que cualquier auditor que ante un hallazgo pudiera tener la facultad de denunciar ante la autoridad correspondiente las malas prácticas, lo pudiera llevar a cabo. Ahora se ha centralizado esta posibilidad y tiene que ser a través de un comité la decisión, comité que por cierto no se ha formado, pero además en la decisión de una sola persona. Y esto lo que abre es al campo de la opacidad. Hay que recordar los hallazgos que ha tenido la Auditoría Superior de la Federación en el año 2020 y en el año 2019, donde se han encontrado gran cantidad de desviaciones de recursos públicos por parte de este gobierno federal y que no se han podido aclarar. Y que por supuesto con esta modificación pues estaría violentándose o impidiéndose, para decirlo de manera más precisa, la práctica de la denuncia a partir de el hallazgo de alguna condición en donde hubiera pues simplemente desvíos. Yo creo que lo que hoy tenemos es simplemente un paso atrás importante en lo que puede ser la transparencia del gobierno. Y eso que el combate a la corrupción es de sus principales banderas. Luego tenemos otro tema que me gustaría tocar, esta campaña que quiere lanzar otra vez en campaña el presidente y su gobierno para irnos a vender a los ciudadanos una reforma que es absolutamente inviable, me refiero a la reforma eléctrica, que es verdaderamente antieconómica y que es profundamente contaminante, en donde lo que quieren es darle a la Comisión Federal de Electricidad y a su titular Manuel Bartlett Díaz todo el poder para poder no monopolizar todo lo que está pasando en la Comisión Federal de Electricidad. Y por último, celebrar la resolución que se dio el día de ayer, porque aquí lo dijimos, que era ilegal, que era improcedente esta modificación al artículo 13 transitorio, en donde de facto pues reelegían al ministro presidente y por supuesto al Consejo de la Judicatura por muchos años más. Es por eso que cobra especial relevancia lo que tengamos que hacer en los próximos días y semanas aquí en el Senado al elegir a quien deba sustituir la vacancia que se va a generar en la Corte y que podamos llevar ahí a un ministro que realmente defienda o ministra que defienda pues la autonomía de este órgano tan importante. Si algo vale en un Estado democrático es precisamente el poder tener
el Estado de Derecho con plena vigencia. Esas son cosas que hay que celebrar por lo que la resolución que se dio ayer y que no se podría dar si no hubiera un pleno en la Corte con verdadera autonomía para que se deje de lado las imposiciones que desde el gobierno se quieren hacer a un poder distinto, a un poder autónomo como es el Poder Judicial. Así que celebramos y reconocemos a los ministros el haber tomado esta decisión y cancelar la posibilidad de declarar inconstitucional esta reforma, específicamente la del 13º transitorio. Ahora damos paso a nuestra compañera Lupita Saldaña para comentar los temas de la comparecencia de ayer. Adelante. Muchas gracias, coordinador. Gracias a los medios de comunicación. El tema educativo tiene que estar en la agenda nacional. Y bueno, ¿qué dijimos ayer o qué resumimos? Que en materia educativa, al igual que en otras materias, este gobierno federal de Morena está reprobado absolutamente. No hay un plan integral serio que responda a lo que está sucediendo hoy en día en la pandemia. Y yo lo decía el día de ayer, en temas de salud, puedes darte cuenta de manera inmediata que están haciendo las cosas mal porque hay un contador de muertes, porque hay un contador de contagios. En materia educativa, mediano y a largo plazo, las consecuencias van a ser catastróficas. Ni siquiera hay un diagnóstico de nuestros estudiantes sobre los aprendizajes esperados. Otros países lo están aplicando, en México no se mide, en México estamos a ciegas en este tema. Para el presupuesto 2022 apenas se le aumentó el 2% al tema educativo y no precisamente en los temas fundamentales, por ejemplo, capacitación a los docentes, se redujo el 89% del recurso. Nuestros docentes necesitan estar capacitados para poder afrontar este rezago en los aprendizajes, para poder también recibir al alumno que ha perdido a sus familiares por la pandemia, para recibir al alumno que hoy es huérfano por COVID o que sus padres perdieron el trabajo porque no hubo una atención a la crisis económica. Y bueno, ¿qué decir también de estas decisiones de ocurrencias por parte del gobierno federal, de los legisladores de Morena, la desaparición del Instituto de Infraestructura Educativa al que se acusó de corrupción y que, por cierto, no hay nadie encarcelado por este tema? ¿Qué sustituyó este instituto? Un programa que se llama La Escuela es Nuestra, donde de manera irresponsable se le dio a los padres de familia se le trasladó esta responsabilidad de construir y de invertir en educación. Ya vimos la primera consecuencia de esta decisión, la Escuela Niños Héroes en San Luis Potosí, se les cayó su techumbre. Afortunadamente no había niños, no había maestros, no había personas ahí, sino esto sería una tragedia. Que estén atentas y atentos en cada rincón de nuestro país, que esto puede ser un caos y se puede convertir en una tragedia, porque no hay reglas claras, no hay transparencia en el uso de los recursos de este programa de La Escuela es Nuestra, no hay seriedad. Vamos mal en este tema, este gobierno está reprobado en el tema educativo y vamos a seguir insistiendo en que haya un plan integral, un plan serio que enfrente el tema educativo en tiempos de pandemia. Y le voy a dar la palabra también a mi compañera Xóchitl, que estuvo presente ahí en la comparecencia de la señora secretaria. Muchas gracias. Miren que yo ayer venía en son de paz, pero hay que ser demasiado cínicos para decir que en 50 años no se ha hecho nada en materia de infraestructura. O sea, no hay manera. Como jefa delegacional me tocó hacer varias techumbres bien hechas, por cierto, reparar decenas de baños. O sea, no hay manera que digan que los gobernadores, que el gobierno federal, como funcionaria federal me tocó arreglar 300 albergues escolares indígenas en distintas partes del país. Entonces, decir que en los últimos 50 años no se ha hecho nada y que por eso las escuelas están como están, me parece una gran mentira. Por eso tuve que responder
a esa aseveración tan falsa. Y luego, montón de senadores de Morena llenándose la boca de decir que los del PAN somos unos corruptos, cuando la secretaria fue denunciada primero, el INE investigó y acreditó que se retuvieron 13 millones de pesos de manera ilegal a los empleados del municipio de Texcoco. Y por lo tanto se impuso una multa por parte del INE al partido Morena. Entonces, realmente yo sostengo que la secretaria tendría que separarse del cargo por un tema de imparcialidad, de independencia, para que la Fiscalía especializada en delitos electorales investigue la denuncia que varias y varios senadores de aquí pusimos en su contra, además de una denuncia en la Fiscalía del Estado de México. Pero mientras sea secretaria de Educación, pues yo creo que difícilmente le van a dar para adelante a estas denuncias. Muchas gracias. Si nos los permiten, entonces pasaríamos a las preguntas por parte de los compañeros. Les envía Gerardo Segura de Azteca Noticias 2 preguntas vía remota. La primera de ella quiere conocer su opinión sobre la nueva revuelta en Cuba contra su presidente. Y la segunda es, sigue la división en el PAN con la salida de Marta Márquez. ¿Qué hacer para poner un alto a esta fractura que parece que Marco Cortés está pasando por alto? Esas serían las preguntas. Yo quisiera referirme al tema de Cuba. Me parece que es muy lamentable que personas que en la libertad que debe tener cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo se quiera manifestar, se le impida, pero además se le reprima. Hay cosas que suceden en el gobierno de Cuba que les interesa callar precisamente a los que están en el gobierno. Y lo que le interesa a esta gente es darlo a conocer al mundo. Lamentamos mucho que la dictadura cubana impida la libre expresión de sus ciudadanos, atentando contra los derechos fundamentales de todas las personas que viven en la isla. Hoy debería de darse la posibilidad de expresar lo que ahí está pasando y revelar al mundo las cosas que se están haciendo en Cuba, allá en la isla. Es una dictadura la que se ha instaurado ahí desde hace décadas y que hoy de manera arbitraria, sumamente agresiva, reprime cualquier manifestación que de la que pueda darse a partir de la libertad que pudiera tener cualquier ciudadano. Así que realmente señalamos y reprobamos estas prácticas de represión que se tiene hacia los cubanos y las cubanas que quieren manifestar en libertad lo que piensan de su gobierno. Y respecto al otro tema, yo lo que veo es simplemente temas personales que hay que mantenerlos así. No hay una división en el PAN, son asuntos individuales que se están atendiendo y se tendrán que atender por las instancias que corresponden. En lo particular, en el grupo parlamentario hay un cierre de filas importante y estamos todos, inclusive con nuestra compañera Marta Márquez, pues en la posibilidad de dialogar, de hablar. No tiene absolutamente ninguna queja ni ningún problema con el grupo parlamentario y los asuntos del partido se tienen que resolver allá en el partido. La siguiente pregunta es de Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, senadores. Muy buenos días. Bueno, en el tema de educación, preguntarles si ustedes entonces están viendo por esta falta de recursos que cuántas generaciones van a quedar perdidas o en el retraso, qué futuro tenemos para la niñez y para la juventud, y sin educación habrá transformación, sería una pregunta. Y la otra, escuché en la mañana con Marcos, senador Yulen, que hablabas de la marihuana, que así no salía. También la reforma sobre marihuana no va a salir, es decir, le ven inconveniente porque supuestamente ya los de Morena casi la tienen aprobada. Serían mis 2 preguntas de momento. Gracias. Yo creo que es intencional esto de no invertirle a la educación y lo hemos escuchado por parte del presidente. No lo aprueba la gente que tiene un buen nivel económico, un buen nivel académico. Entonces, pues eso nos lleva a concluir
que por supuesto que no es una prioridad el tema educativo. En el ciclo escolar 2021, 5.2 millones de estudiantes menos se inscribieron. Yo les decía que viene una tragedia en el tema educativo, porque cuando vas a la escuela pública y platicas con los maestros, con los padres de familia, te das cuenta. Cuando el presidente llama al regreso a clases, dice llueva, trueno, relampaguee, se inician clases presenciales, no presentan un programa integral del cómo regresar. Mandan, decía hace rato, mandan una caja de geles y de cloro a las escuelas que les duró 3 días. No hay un plan de vacunación, o no hubo en ese entonces de vacunación para los menores. La vacuna a los docentes fue esta que está en dudas y que no se ha planteado un refuerzo. Entonces, esta falta de recursos, esta falta de un plan para el sistema educativo nos da cuenta que no está entre sus prioridades, y eso preocupa. Y por supuesto que va a haber una consecuencia, decía yo, catastrófica, porque yo sí creo que el tema educativo tiene que estar como prioridad para la política nacional. Entonces, a mediano y a largo plazo vamos a ver de manera más fuerte las consecuencias de no entrarle y de no atender el tema educativo. Senadora, nada más hay que me precise, entonces, sin educación no hay transformación, ¿y cómo pretende una sexenio que se habla de la cuarta transformación, que existe esa transformación? Sin educación no hay transformación, y déjame decirte también, y se los decía yo ayer en la comparecencia, no reconocieron a los asesores técnico-pedagógicos, los famosos ATPs que desfilaron por este Senado, porque no le entienden ni le quieren entender al tema, y entonces este gobierno está peleado con la ciencia y con la técnica, y si no le apuestas a meterle al tema educativo, pues las consecuencias son catastróficas. Por supuesto que va a haber cambios, pero cambios como los que ha habido con las reformas de Morena, cambios en retroceso, pasos hacia atrás, como lo es con la reforma educativa. Eso sería la transformación que se espera con esto que está sucediendo en el plano educativo. Gracias, muy buenos días. Yo fui secretario de Educación en Querétaro. Vengo de ser secretario de Educación. Gracias a los estados, el desastre no ha sido mayúsculo. Y desde luego, la cancelación del Instituto de Infraestructura Educativa nos está diciendo que va a ser un desastre en materia de infraestructura. ¿Quién va a construir las nuevas escuelas? ¿Quién va a construir las nuevas universidades si el instituto se encuentra en liquidación? ¿Quién va a dar las reglas de operación para las nuevas construcciones que se están realizando? Nadie, porque se fue al bienestar para dejar el dinero en manos de los padres de familia, que por cierto era un programa que ya dentro del gobierno neoliberal ya existía para apoyo a los padres de familia en algunas de sus acciones. Les he de comentar que en Querétaro, por fortuna, hubo una inversión importantísima en materia educativa, donde dotamos a instituciones federalizadas, incluso de educación media superior, de aulas, de infraestructura como eran auditorios para la cultura, el arte, la ciencia y la tecnología, de auditorios también. Pero es porque en el gobierno del estado, en el cual yo estuve colaborando, como fue el de Pancho Domínguez, ahí la educación sí nos interesa. Igualmente lo hicimos con las universidades y también con las instituciones de nivel básico, donde incluso superamos la inversión que tuvo el gobierno federal con la inversión que tuvo el gobierno del estado. Ahora bien, hay una puntilla muy importante que se está dando en retroceso de la educación, que son las escuelas de tiempo completo, donde este programa ha sido eliminado para que se establezca por parte de la Secretaría de Educación Pública y están enviando algún recurso mínimo al bienestar para que nuevamente sean los padres de familia quienes estén aplicando este recurso. Aquí se van a ver afectados
los maestros. Se van a ver afectados también los padres de familia que confiaban en este robusto sistema, pero muy importante, se van a ver afectados los alumnos. Realmente no tiene rumbo esta cuarta transformación. Muchas gracias. Respecto al tema de cannabis, Félix, se ha conformado un grupo de trabajo. Yo no dije que no se fuera a regular, se tiene que hacer. Ya se abrió, se constituyó un grupo de trabajo para poder llevar a cabo precisamente las determinaciones importantes y cómo hacerlo. Porque hay mentiras que se cuentan respecto a que pues estaba totalmente prohibido en nuestro país y no es así. Quien participa por parte del PAN, entre otros, en este grupo de trabajo es el senador Damián Cepeda. A mí me gustaría, si no tienes inconveniente, Damián, nos pudieras ampliar la información sobre este punto y cómo va. Además es su cumpleaños. Muchas gracias a todos. No, ¿qué pasó? A ver, la postura del grupo parlamentario en el tema ha sido muy clara. Recuerden que este tema ya se votó en el Senado y se votó en diputados y luego se quedó esperando la resolución de la Corte. Y respetando la diferencia de opinión de algunos compañeros que votaron en otro sentido, pero la mayoría del grupo parlamentario lo hemos dicho muy claro, que estamos en contra de la legalización abierta de la comercialización de la marihuana en México y de las drogas, pero lo hemos hecho partiendo de clarificar los temas. Se dicen muchas mentiras o verdades a medias en el tema. La primera mentira que se dice mucho es que la Corte nos ordenó regular que se pueda comerciar marihuana en México. Eso es una mentira. La Corte no ordenó absolutamente nada en ese sentido. Lo único que dijo la Corte es que es ilegal que se prohíba el autoconsumo. Punto. De hecho, la resolución dice expresamente que eso no significa que tenga que comercializarse. Así, tal cual. Entonces, eso no es cierto, pues, ¿no? Para estar claros, eso es algo que quieren hacer un grupo de senadores. O sea, porque ellos quieren hacerlo. Sin facultad, por supuesto, expresa en la Constitución, por cierto. No hay facultad. Debería ser un tema de los estados. La segunda mentira que se dice es que está prohibido en México tener consumo de marihuana. Eso no es cierto. En México puedes tener hasta 5 gramos, ¿no?, de marihuana y no te van a meter a la cárcel. Que es cierto que hace falta regular la cadena de cómo acceder a él y tiene solución en el mundo que las hemos propuesto. Adquisición de semilla, que puedas tener en tu casa plantas, o incluso el ser parte, si no quieres tener plantitas en tu casa, de una sociedad, una asociación en donde la puedan sembrar y tú la puedas adquirir. O sea, nadie se quiere meter con la vida privada de la gente. Lo que no queremos es tienditas de marihuana, de mota, en las esquinas de las colonias, cerca de los parques, cerca de las escuelas de nuestros hijos, para ser claro. O sea, no queremos que se permita marihuana por diversión, no creemos que tenga nada de positivo para el país y nos parece una falacia absoluta que con eso vaya a bajar los índices de delincuencia de este país, como si el crimen organizado se dedicara solamente a vender marihuana, pues. ¿Dónde dejan la cocaína, el éxtasis, el fentanilo, las extorsiones, el secuestro? Es absurdo, pues. Y como si solo se dedicaran a venderla en México. ¿O qué? ¿Está legalizada en el mundo? ¿Ya no van a exportar o qué? Otra mentira que se dice es que estamos en contra del tema medicinal, industrial. Nadie está, ya es legal en México. Dejen de decir mentiras. En México ya se puede usar para temas medicinales y también se puede usar el tema industrial. Entonces, nos parece muy claro, hay un daño que se le va a hacer a la sociedad si permitimos que se comercialice libremente la droga a este país. Nuestra pregunta y la postura del PAN, mayoritario oficial, es: nosotros queremos una vida sana para nuestros niños y niñas, no queremos una vida con drogas. Esa es la postura. Pero quiere decir que entonces en este periodo no sale, vendría que ser No, más reflexionado. Debo decir con sinceridad que en la mesa de trabajo, que en efecto dice el coordinador que estamos, todos los que tenemos interés, sí se está trabajando, intentando por parte de Morena y los grupos que coinciden en que sí salga en este periodo. Nosotros intentaremos, aun cuando partimos de una postura distinta, que esa legislación no quede dañina, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la ley que estaba vigente
podías estar fumando mota enfrente de una escuela. ¿En qué cabeza cabe que eso va a estar bien? Podías poner una tienda cerca de una escuela. ¿En qué cabeza cabe, pues? Yo creo que ni siquiera los que están a favor de la legalización de las drogas deberían de querer eso. O fumar en un parque, pues, casi la sanción hay, te pegué en la mano, te regañé, no lo vuelvas a hacer, por favor. No, sanción fuerte. No queremos que nuestros niños y niñas y adolescentes tengan acceso a droga de esa manera. Esa es la postura. La siguiente pregunta es de Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias, buen día. Para conocer, ¿qué opinión tienen de la terna para el relevo en la Suprema Corte? ¿Los tres son viables? ¿Hay alguno que no les guste? ¿Se inclinarían por alguno de los candidatos? Mira, eso se está revisando. Hay una parte todavía que tiene que analizarse. Los conocemos, todos los conocemos, a las tres personas que llegaron. Sin embargo, es una decisión que se tendrá que tomar en el grupo, que se tienen que respetar las decisiones y las opiniones de cada uno de los que conformamos el grupo y que en los próximos días podríamos emitir alguna postura. Mientras tanto, yo quisiera que por respeto a todos, pues quedara simplemente así. Hay que analizarlo bien y quién pudiera ofrecer las mejores posibilidades de una verdadera autonomía, que es lo que le urge a este país por parte de la Corte. Diga, de entrada, ¿no hay algún veto para alguno de los tres? No lo hay. Oye, en este tema hemos tenido votaciones distintas al interior del grupo. La verdad, yo con pleno respeto quisiera poner un par de temas en la mesa y dar una opinión personal. El primero es que creo que se perdió una oportunidad. La Corte hoy no está integrada de manera paritaria y hay una reforma constitucional que se hizo, aquí tenemos a la autora, a una de las autoras, que dice que los órganos del Estado mexicano, todos, tienen que estar integrados con paridad. Yo no entiendo por qué el presidente propone un varón más allá de la persona, cuando claramente no hay paridad en la Corte. Entonces, el primer comentario, cuando menos de un servidor, sería: esa posición debería de ser de una mujer, que las hay muy talentosas en este país. Y el segundo comentario, y eso respetando que lo vamos apenas a debatir en el grupo, a mí me parece que esos cargos son para personas que deban de tener plena autonomía e independencia. Y en mi opinión personal, los tres perfiles tienen una relación política no cercana, sino cercanísima con el presidente de la República. Y creo que eso tiene que ser valorado. Gracias. Gracias. El día de ayer, la Corte dio una muestra clara de independencia, dio una muestra de autonomía. Incluso, si revisan el debate que se dio en la Corte, una ministra con gran altura de miras le dice a los legisladores de Morena que hicieron fraude a la Constitución. Es brutal ese señalamiento, porque efectivamente aquí Morena y sus aliados, sabiendo que estaban haciéndole fraude a la Constitución, aprobaron ese artículo que ustedes recordarán y que después nosotros impugnamos, que ayer la Corte nos da la razón y que detiene esta absurdez de ampliar a través de un transitorio el mandato de tanto de la presidencia de la Corte como del Consejo de la Judicatura. Por eso es que necesitamos integrantes autónomos. Es justo por eso, porque en este país las minorías, la oposición, aquellos que pensamos distinto al gobierno, cuando eres aplastado numéricamente por la irracionalidad y la subordinación del grupo mayoritario a los mandatos del presidente de la República, la única salida que tenemos es la Corte. Por eso nosotros estamos analizando por quién nos vamos a decantar. Lo que es un hecho, efectivamente, es que se ha perdido una gran oportunidad, porque hay incluso militancias partidistas en las propuestas. El presidente de la República, ese que dijo que iba a hacer las cosas distintos, por supuesto no las hizo. Es más, las ha hecho peor aún, porque ha mandado de manera sistemática
a sus allegados. Y no solamente a su persona, sino a su partido. Así es que hoy solamente decir que nos urge que haya una decisión autónoma. Y hablando de paridad, por supuesto, también el mensaje es poco alentador. Gracias. Debió de haber habido una terna solamente integrada por mujeres para dar esta importancia a la necesidad de tratar de disminuir la brecha que es altísima en la Corte de mujeres y de hombres, que como todos sabemos ha costado muchísimo trabajo construir. Gracias, coordinador. Gracias. No tenemos más preguntas registradas. Muchas gracias a todos. A ustedes, muchas gracias. Buenos días.